Muy buenas iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Un día más acá con la bendición de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estar reflexionando en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 11. En el capítulo 1 leímos que Juan saluda a 7 iglesias. Durante los capítulos 2 y 3 vamos a estar viendo qué dicen las cartas que se dirigen a estas iglesias. El estado de cada iglesia va a variar, pero en general vemos que o no la están pasando muy bien, o se encuentran en una decadencia espiritual. Al ver la introducción de cada carta, notamos que por cómo se describe la persona, el que está hablando es Jesús. Y primero se va a dirigir a la iglesia de Éfeso. Jesús se describe como el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Por un lado, Jesús es quien acompaña y tiene la autoridad sobre las 7 iglesias. Por el otro, estas 7 iglesias son las que transmiten e irradian la luz de Jesús para todo el mundo. Jesús comienza felicitando y diciéndoles que conoce las obras, el arduo trabajo y la perseverancia de ellos. Ellos, siendo conscientes de sus creencias y de lo que era la verdad, de lo que es la verdad, probaban a aquellos que se llamaban apóstoles, para después revelar que realmente no lo eran. No toleraban a los mentirosos que se hacían pasar de maestros, por maestros. Y no solo eso, sino que también habían perseverado ante el sufrimiento. Todo por causa del nombre de Jesús. Los cristianos de Éfeso se mantuvieron firmes en su fidelidad y habían triunfado sobre las herejías al mantenerse espiritualmente atentos. Sin embargo, Jesús tiene algo en contra de la iglesia de Éfeso. Habían fallado al dejar de lado su primer amor, el amor que tuvieron al principio de su conversión. Aunque podríamos decir que los cristianos de Éfeso habían perdido parte de su amor por Jesús o sus hermanos en Cristo, principalmente se trata de que se olvidaron y dejaron de lado su amor por Cristo al dejar de ser testigos de Jesús para el mundo. Como dijimos, Jesús menciona a las iglesias como candeleros, porque esa era su función. Pero ellos se enfriaron. Ya no tenían ese mismo entusiasmo y emoción por la vida cristiana. Se mostraban fuertes frente a la verdad y la mentira, pero habían descuidado su profundidad espiritual. Por esta razón Jesús les ordena que recuerden de dónde cayeron, que actúen y se arrepientan. De lo contrario, Jesús quitaría su candelero, o sea, ya no serían más iglesia, perderían su esencia al no brillar con la luz de Cristo ni transmitir el Evangelio. Antes de despedirlos, Jesús sí menciona que ellos aborrecen los actos de los nicolaítas, así como Él lo hace. Los nicolaítas probablemente enseñaban y animaban a otros a participar de su cultura idólatra, con todo lo que eso implicaba: inmoralidad sexual, comer comida ofrecida a los ídolos. No solo condenaban sus actos, sino que al estar en una sociedad pagana e idólatra que incentivaba estas prácticas, los cristianos estaban perseverando. Jesús termina la carta diciendo que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, que obedezca lo que el Espíritu declara. Al que venza, al que se mantenga fiel y cumpla su deber como iglesia, le va a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Va a disfrutar de la bendición que tenía que darse en la creación y que Adán y Eva no pudieron, que es comer del árbol de la vida. Y va a disfrutar del efecto, de la consecuencia de la cruz, que es la vida eterna. En segundo lugar, Jesús se dirige a la iglesia de Esmirna. Esta vez Jesús se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. De esta forma Jesús afirma ser soberano sobre toda la historia. Él es eterno y quien está en control. Él es quien tiene la victoria sobre la muerte. A diferencia del anterior y de la mayoría de las iglesias, Jesús no tiene nada que decir en contra de ella, de la iglesia de Esmirna, sino que al presentarse como soberano y victorioso, Jesús quiere confortar a la iglesia de Esmirna, que estaba pasando por dificultades económicas
y sufriendo la oposición de los judíos. Pero es interesante cómo, a pesar de ser pobres, Jesús los llama ricos. Porque esa es la realidad que nos presenta Jesús, que aún en medio de la aflicción, Él nos da todas las riquezas espirituales que van mucho más allá de nuestra imaginación. Aún no teniendo nada, en Cristo lo tenemos todo. Jesús menciona que aquellos judíos que están oponiéndose a ellos no son realmente judíos, sino sinagoga de Satanás. No son realmente judíos en el sentido de que no son el pueblo de Dios, ya no son la verdadera Israel. Y al oponerse a la iglesia, se oponen directamente a Dios. Jesús les dice que no teman por lo que van a padecer. El sufrimiento es una realidad inevitable y no hay promesas en la Biblia de una vida fácil para el cristiano. Pero no tienen que temer porque el Todopoderoso, quien es soberano y victorioso y también sufrió y hasta murió, Él es quien tiene la última palabra sobre sus vidas. Él está presente y sí nos da promesas de seguridad aún en medio del dolor y del pesar. El diablo va a echar a algunos en prisión para que sean probados, para distinguir entre creyentes genuinos y falsos en la iglesia. Y van a pasar por tribulación por 10 días. Estos 10 días, por un lado, representan un corto periodo de tiempo y hacen referencia a los 10 días en los que Daniel y sus amigos fueron probados a no comer las comidas del rey. En vez de sucumbir ante la presión de la cultura pagana de comer de la mesa del rey, de la comida dedicada a los ídolos, se mantuvieron firmes y fieles. Y una vez más Jesús ordena que sean fieles y Él les va a dar la corona de la vida. Aún frente al sufrimiento y la chance de morir por su fe, ellos iban a recibir la corona de la victoria, de la vida eterna, siendo partícipes de la victoria que hay en Cristo. De la muerte, Jesús trae vida. Otra vez Jesús termina la carta con la misma orden. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que venza no va a recibir daño de la segunda muerte, solo va a experimentar la primera muerte, que es física, la de este mundo, pero no la segunda, que es la muerte eterna y la separación de Dios. Al leer lo que Jesús le dice a estas iglesias, es difícil no sentirnos identificados de alguna forma. Por un lado, tenemos que estar atentos más que nunca ahora, cuando hay muchas falsas doctrinas y distorsiones de la palabra que nos pueden desviar del camino que es Jesús. Tenemos que saber reconocer y al mismo tiempo denunciar estas mentiras, las herejías. Y esto es solo posible cuando tenemos bien en claro lo que creemos. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Quién es Jesús? Pero si al estar tan pendientes del conocimiento perdemos el primer amor, hay que hacer un stop y volver para atrás. Tenemos que recordar nuestra función como iglesia, que es la de ser luz para el mundo. Así es como demostramos nuestro amor hacia Jesús y hacia los demás. Obedezcamos al Espíritu Santo, quien nos acompaña al vencer lo falso, las herejías y nuestras propias tendencias pecaminosas. Así es como experimentamos las bendiciones de Dios en la vida eterna que nos da y encontramos seguridad en su paraíso. Por otro lado, aun cuando Jesús pasó por todo el sufrimiento y la muerte misma, en Él encontramos la victoria sobre el pecado y la muerte. Los cristianos participamos en el dolor de Cristo, así es como compartimos y pasamos por su camino. Puede ser que no veamos las respuestas hasta después de la muerte, pero una vez más recordamos que somos más que vencedores por medio de Jesús, quien nos amó. Podemos tener fe en aquel que está presente, nos acompaña y nos presenta la realidad de que ya no hay nada en qué temer, porque nuestra vida está asegurada en Cristo. Somos llamados a permanecer fieles aún frente a la oposición o al estado deplorable en el que estemos, seguros en que en nuestro Señor no va a haber una segunda muerte. Obedezcamos al Espíritu Santo, quien nos ayuda a permanecer fieles
hasta el final y está presente con nosotros hasta la eternidad y por toda la eternidad. La corona de la vida está asegurada para todos aquellos que permanezcan y permanecen fieles. Que Dios los bendiga y que continúen bien la semana. Nos vemos.